Buenas tardes, soy Kenia Bello, profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y estoy aquí para presentarles la ponencia Las ferias del libro como espacios para la alfabetización, México en la década de 1940. Antes de iniciar con mi exposición, me gustaría compartirles que he dedicado buena parte de mis investigaciones sobre la cultura escrita en México al estudio tanto de la lectura como de la alfabetización. En la última década me he especializado precisamente en el tema de la alfabetización. Estoy muy convencida de que son necesarias más investigaciones, no solo en México, sino en toda América Latina, sobre el tema de la alfabetización. Creo que hemos avanzado mucho en el estudio del libro, ¿no? De su historia, de su producción, de su comercio, incluso de su consumo. Hemos avanzado también algo en términos de la investigación sobre las prácticas de lectura, tanto en México como en el resto de los países que conforman América Latina, pero no tenemos tantas investigaciones sobre la escritura, sobre la cultura escrita en su conjunto. Y en ese sentido, me parece fundamental señalar que entiendo la alfabetización como la combinación de las prácticas de lectura y de escritura, es decir, cómo dentro de un determinado periodo histórico y de una sociedad concreta, los individuos, las personas, se apropian tanto de la capacidad de leer como de la capacidad para escribir, y de eso, pues como ya dije previamente, han versado mis investigaciones de los últimos años. También quisiera decir que esos intereses confluyeron con una invitación que en 2017 me hizo Freya Cervantes, profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma Metropolitana, para participar en un coloquio internacional sobre ferias de libro, donde hubo presencia de investigadores, estudiantes de posgrado de la Universidad de Flensburg en Alemania. Freya Cervantes y Marco Bossart, que es un académico de la Universidad de Flensburg, organizaron dicho encuentro, y fue la primera vez que yo me interesé por reflexionar sobre las ferias como espacios de sociabilidad en torno a lo impreso, pero también como espacios de difusión de la cultura escrita. Eh, para quienes les interese este tema de las ferias del libro, debo señalar que en 2019, hace relativamente poco, Marco Bossart y Fernando García Naharro, editaron el volumen Las ferias del libro como espacios de negociación cultural y económica, que en este momento representa pues una de las piedras angulares para los nuevos estudios sobre las ferias, pues como espacios complejos, no solo económicos, sino culturales. Bien, hecho este preámbulo, me gustaría compartir mi pantalla. Preparé una presentación para acompañar mi exposición. Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla para todos ustedes y que de esa manera pueda ser mucho más ilustrativa, mucho más agradable la charla que quiero dar. Bien, pues justo decía que me interesó el estudio de las ferias a propósito de este proyecto en el que me invitaron a participar, y quiero partir de esta imagen que aparece en la pantalla, que es el Monumento a la Revolución, que está en el centro de la Ciudad de México. Ese monumento fue precisamente una reapropiación que se hizo en el México posrevolucionario de lo que iba a ser el Congreso bajo el gobierno de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana estalló en 1910, y este
monumento, bueno, este edificio ya nunca se terminó y ahí se edificó el monumento que simboliza el proceso revolucionario de 1910-1917. Es una foto muy bella y recupero que en el imaginario contemporáneo de los mexicanos este no es un espacio para ferias. O sea, a mí me sorprendió como historiadora haber descubierto que en la década de los 40 las ferias de libros se hacían ahí porque realmente en las últimas décadas, a partir de los años 80, que fue cuando empezó la historia reciente de las ferias que conocemos, no había esta asociación, ¿no? Entonces digo, no existe en los imaginarios, es algo que se ha ido diluyendo y que me gustaría rescatar con esta fotografía. Pues eran ferias pequeñas, pero ya su propia realización en el espacio público nos habla de algunos de los aspectos más relevantes de la cultura escrita y su difusión a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, como punto de partida de mi reflexión, me gustaría señalar precisamente que me guía la convicción en tanto historiadora de la cultura escrita, eh, de que no se trata de medir el analfabetismo. Me apoyo en los trabajos del italiano Armando Petrucci y del español Antonio Viñao Frago, quienes con sus planteamientos nos llevaron a reflexionar sobre la relativa poca utilidad que tiene medir el analfabetismo, sobre todo en periodos anteriores al siglo XIX, que fue realmente a partir del siglo XIX cuando la alfabetización se empezó a plantear como un tema que debía abarcar a las mayorías en prácticamente todas las sociedades occidentales. A partir del siglo XIX, los procesos de alfabetización se fueron consolidando y se fueron masificando. Antes de ese periodo, pues era normal que las mayorías no supieran leer y escribir. En ese sentido, el analfabetismo realmente fue un problema social que se construyó desde las miradas de distintos actores a partir del siglo XIX y que se intensificó de una manera bastante notoria en el siglo XX, ¿no? Entonces, estos historiadores nos plantean que en realidad lo interesante es que logremos descifrar de qué manera se fue extendiendo la convicción de que la mayoría debía saber leer y escribir. Y en ese sentido, el verdadero desafío que es sociológico, que es antropológico, es comprender cómo se pasó de sociedades semialfabetizadas a sociedades donde la mayoría debe aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces, por eso hablan ellos de una transformación civilizatoria. En, en el caso mexicano, pues el siglo XX es fundamental y no solo en el caso de México, ¿no? Si lo queremos ver en una perspectiva latinoamericana, pues resulta que el conjunto de la región va a transformarse de una manera decisiva a lo largo del siglo XX, con distintos ritmos, evidentemente, entre los diferentes países, pero vamos a pasar de escenarios donde la mayoría no sabía leer y escribir y tenía poco contacto con lo impreso a sociedades donde la mayoría, hacia finales del siglo XX, puede descifrar la escritura, lo impreso y tiene un contacto mayor con los libros, con diferentes soportes impresos, ¿no? En el caso mexicano, como decía previamente, el escenario pudiera tener como punto de partida 1921, cuando inicia propiamente el despegue del Estado posrevolucionario y se funda la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La Secretaría de Educación Pública es una institución ya casi centenaria, va a cumplir 100 años el año próximo, y a partir de ese momento fue la encargada de construir por primera vez en la historia de México un proyecto nacional de educación. Obviamente pues tomó varias décadas que esto pudiera convertirse en una realidad, en un estado tan singular en términos de
de autonomía estatal como es México, porque es una federación. Entonces, bueno, a partir de 1921 inician una serie de políticas del Estado revolucionario mexicano que van a estar pensadas e implementadas desde la Secretaría de Educación Pública y sus diferentes actores, ¿no? Desde quien ocupaba la secretaría hasta los maestros en los rincones más alejados del país que traducían esas políticas, que eran los encargados de llevarla a la práctica, ¿no? Y todavía en México no tenemos estudios acabados que nos permitan entender cómo se construyó esa dinámica nacional, las singularidades regionales, el peso de los diferentes actores. Yo entiendo que esto que estoy exponiendo el día de hoy es una pequeña contribución a la comprensión de todos esos fenómenos. Obviamente hay bastante producción por parte de los historiadores de la educación a propósito de la Secretaría, y en ese sentido pues también quiero reconocer que mucho de lo que yo he podido avanzar pues se debe a las contribuciones de la historia de la educación, ¿no? Entonces, 1921 se parte pues de la fundación de la SEP, donde el 66% de la población en México no sabía leer ni escribir. Y hacia finales del siglo, en su última recta, en 1980, la cifra cambió drásticamente, dramáticamente, ¿no? Solo el 17% de la población no está en capacidad de descifrar un texto escrito, eh, no sabe producir discursos escritos propios, ¿no? Entonces, como decía previamente, desde el punto de vista cualitativo de la historia de la alfabetización, lo fundamental es entender cómo se dio este proceso, ¿no? Entonces, precisamente a la luz de esas reflexiones es que yo me introduje al mundo de las ferias, porque entiendo que para estudiar la alfabetización hay que referirse a los diferentes espacios donde ocurre. En el México del siglo XX, pero eso se podría extender a otras realidades latinoamericanas del periodo, pues importa mucho contrastar la ciudad con el campo, ¿no? Al inicio de la centuria, desde luego que los centros urbanos presentan cifras de analfabetismo que son menores a las del campo, ¿no? Realmente tiene mucho sentido que muchos de los gobiernos latinoamericanos, empezando por el mexicano de la posrevolución, hayan volcado su interés en la alfabetización en los campos, porque precisamente fue en el espacio rural donde se encontraban muchas de las poblaciones que todavía no tenían contactos tan estrechos, tan cotidianos y constantes con la cultura escrita, ¿no? Entonces, los campos durante la primera mitad del siglo XX, tanto en México como en América Latina, se convirtieron en espacios fundamentales a los que querían llegar las políticas educativas, las políticas sociales en un sentido muy amplio, ¿no? La escuela fue un espacio privilegiado, a pesar de que siguió siendo muy diferente, ¿no? Había contrastes muy grandes entre el campo y la ciudad, e incluso en el propio espacio rural, la escuela pues fue un lugar muy diverso durante toda la primera mitad del siglo XX, pero particularmente en las décadas que cubre esta exposición, que son las décadas que van de 1920 a finales de 1940. Entonces, la escuela va a ser como el eje que impulsa muchas de las políticas de alfabetización del periodo, porque no solo cubría de una manera cada vez más grande a la población infantil, también de una forma significativa la escuela en estas décadas tuvo como objetivo prioritario a los trabajadores, a los adultos. Por eso se fortaleció y se impulsó el modelo de educación nocturna
para estas poblaciones, aunque no siempre los materiales y las didácticas fueron las más adecuadas, pero la escuela va a ser un espacio de atracción hacia la cultura escrita que se va a ir fortaleciendo y ampliando a partir de este momento y por todo lo que resta del siglo XX. Otro espacio muy significativo para estudiar la alfabetización en el siglo XX en México han sido las campañas de alfabetización, ¿no? Se apuntó, se apostó desde inicios del periodo porque los ciudadanos fueran capaces de educar a otros conciudadanos, ¿no? Entonces, hay una idea de movilizar a la población para que a través del voluntariado se pudiera difundir la cultura escrita. Sobre las campañas de las décadas que van de 1920 a 1940, hay ya varios trabajos importantes en la historiografía mexicana que me fueron de mucha utilidad. Y bueno, pues en último lugar, dentro de todo este universo de espacios donde se daba el contacto con lo escrito, se encuentran también, desde luego, las ferias del libro, ¿no? Pues a mí me gustaría plantear brevemente cuál era el panorama de las ferias del libro en la primera mitad del siglo XX en México. Como ya apuntaba previamente, pues precisamente la fundación de la SEP en 1921 fue el detonante de muchos procesos, no solo educativos, también de difusión y apropiación de la cultura escrita en el México vigésimico. Entonces, pues habría que entender que las ferias del libro, por lo menos en este periodo, estuvieron vinculadas a los proyectos del Estado posrevolucionario, y lo que se observa en las décadas de 1920, 30 y 40, pues es la expresión de una serie de consensos y de disensos que transmiten las perspectivas de pues los círculos gobernantes, de las élites intelectuales. En términos de los consensos, pues había mucha claridad, había mucha unanimidad en que la mayoría debía aprender a leer y escribir, ¿no? En eso coincidían todas las facciones, todos los sectores, pero el disenso estaba a nivel de cuáles eran los mejores medios para transmitir esa cultura escrita y cuáles eran los propósitos de la transmisión de esa cultura escrita. Entonces, en este periodo de poco más de 2 décadas en la posrevolución, vamos a ver una serie de proyectos y de virajes, pues que dependerán de los acentos ideológicos, que dependieron de los acentos ideológicos que cada gobierno le quiso imprimir a la difusión de la cultura escrita. El punto de partida de las ferias del libro en el México contemporáneo, pues es 1924, la feria que se realizó en el Palacio de Minería, cuando José Vasconcelos era secretario de Educación Pública. De hecho, fue un proyecto que inició cuando él era secretario y que concluyó cuando él ya había abandonado el puesto. Él no pudo ver como secretario la realización de esta primera feria. Y el Palacio de Minería es un recinto importante en la vida universitaria contemporánea de México. Previamente, como su nombre lo indica, había sido durante el periodo colonial sede de la Escuela de Minería que fundaron los Borbones, o bueno, que se fundó bajo el influjo de las reformas borbónicas para mejorar el conocimiento que se tenía en la Nueva España sobre la explotación y el tratamiento de los minerales. Entonces, en ese recinto colonial se realizó la primera feria y está muy vinculada a todos los proyectos que creó y que impulsó el primer secretario de Educación que tuvo este país, bueno, de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, que fue un abogado oaxaqueño muy singular. Vasconcelos encabezó esa secretaría con una idea muy integral de lo que debía ser de lo que debía hacer esta secretaría que impulsaba un proyecto educativo nacional.
y formuló una serie de propuestas que abarcaron libros, revistas, bibliotecas, tanto ambulantes como de obreros, de campesinos para el maestro, ¿no? Obviamente Vasconcelos no estuvo solo, estuvo acompañado por un equipo de jóvenes que en la posrevolución pues tuvieron un campo de acción muy importante para impulsar una serie de iniciativas culturales, intelectuales, con las que ellos se identificaban y con las cuales pensaban que cada vez más mexicanos iban a poder estar en contacto con lo impreso, iban a poder leer, ¿no? Y eso redundaría en una activación muy importante de la vida cultural, de la vida intelectual en México. Entonces, la primera feria se hizo en este Palacio de Minería y no solo se expusieron libros, también se expuso maquinaria aplicada pues a las artes del libro. Entonces, es una feria singular y que además se realizó en un espacio asociado con la Universidad del Conocimiento, ¿no? En la década de los 30 hubo cambios significativos en las ideologías de gobierno. De hecho, esa década es considerada la de mayor radicalidad dentro de los gobiernos revolucionarios. Es incluso la década, se ha discutido mucho en la historiografía mexicana, donde se considera que culmina la revolución. Entonces, en la década de los 30 se tomó distancia de la perspectiva de Vasconcelos, que se consideró de alguna manera demasiado culta, demasiado elitista en un cierto sentido, y por eso en la década siguiente quienes gobernaron, quienes estuvieron a cargo de la educación nacional, redirigieron sus iniciativas, sus políticas hacia los obreros y hacia los campesinos, hacia los trabajadores, hacia la gente del campo. Entonces las ferias en la década de los 30 se pensaron mucho más como fiestas populares. De hecho, en 1938 la Confederación de Trabajadores Mexicanos quiso organizar una feria del libro revolucionario. Me parece muy importante destacar que entre la primera feria de 1924 y estas propuestas de la década de 1930 hay una diferencia espacial significativa, ¿no? Las ferias del libro a partir de 1930 se van a realizar en la calle y ya no en un espacio asociado a la universidad, cerrado como es Minería, sino que se fueron al corazón de la ciudad, ahí donde está el monumento a la revolución con el que partí la exposición, mostrando la imagen, y no era un espacio neutro. De hecho, el barrio donde se encuentra el monumento a la revolución era pues todo un vecindario donde estaban los edificios del partido gobernante, ¿no? A la fecha siguen estando esos edificios, sedes, que es casi como una pequeña mini ciudad del partido, de lo que llegó a ser el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que como muchos deben saber, gobernó a México durante siete décadas, ¿no? Entonces, pues sí es interesante cómo la propia feria, como fenómeno histórico, como una serie de prácticas que involucran a una determinada población en torno a lo impreso, se modificó en el espacio, en el transcurso de pocos años. Así llegamos a la década de 1940, que significó también un periodo distinto de la historia mexicana en términos políticos, en términos sociales e incluso económicos, porque en la década de 1940, con el gobierno Manuel Ávila Camacho, inició el periodo de la unidad nacional. Y se conoció como periodo de unidad nacional porque precisamente hubo un replanteamiento respecto a la radicalidad y a las tensiones que generó el gobierno de Lázaro Cárdenas en México. Fue el gobierno donde la reforma agraria llegó más lejos, era un gobierno que tenía un discurso social muy fuerte, como ya dije, orientado a
los trabajadores de la ciudad, a los campesinos. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se reformó la Constitución, la Constitución de 1917, y se añadió que en México se impartía una educación socialista. Esto de la educación socialista no era precisamente socialista, pero sí tenía que ver con que había una apuesta mucho mayor por la educación laica, que de por sí en México desde el último cuarto del siglo XIX se había fortalecido mucho, pero hubo todavía una mayor apuesta por una educación separada de la iglesia, de los contenidos religiosos, y en realidad el término socialista durante el periodo cardenista aludía más a una educación científica, a una educación racional, ¿no? A una educación que en principio perseguía muchos dogmas y quería que tanto los trabajadores de la ciudad como del campo fueran mucho más racionales y apegados a los métodos científicos, ¿no? Entonces, la educación socialista generó muchas tensiones en la década de los 30 y para cuando llegó Ávila Camacho al poder, pues hubo una desarticulación de estos proyectos, surgieron una serie de matices y en realidad se empezó a hablar de unidad nacional. Se quiso dejar atrás todas las tensiones que se habían manifestado en los años previos, ¿no? Y de hecho, pues se volvió a reformar la Constitución y se quitó el adjetivo socialista del artículo, el tercero de la Constitución, que definía el compromiso del Estado mexicano para impartir educación. Entonces, en este contexto de unidad nacional, se retoman los proyectos de hacer ferias de libro, que en la década de los 40 se organizaron entre 1942 y 1947. Pues hubo una continuidad en términos del espacio. Las ferias ya se habían ido a la calle, al aire libre, ¿no? Donde los transeúntes podían integrarse a la feria. Y estas primeras iniciativas de la década de los 40 contaron con una fuerte intervención y participación cultural. Entonces, las ferias del libro del periodo fueron organizadas por el gobierno en aquel momento, el Departamento del Distrito Federal eh, y el gobierno federal, ¿no? Bajo la presidencia pues, de Ávila Camacho. Entonces, Ávila Camacho tuvo bastante presencia, bastante protagonismo en estas ferias. Entonces se retomó lo que ya se había iniciado en la década de los 30, la feria se va a realizar siempre en la plaza, en la explanada del Monumento a la Revolución, que es precisamente la imagen que aparece en la diapositiva, se ve ahí cómo estaba pues este tótem en la entrada de la feria y al fondo el Monumento a la Revolución, al costado, porque la feria estaba organizada en dos pasillos, pues bueno, se ve justo cómo la gente circula por estos dos pasillos y que al costado se encuentran los stands. Bueno, pues en estas primeras ediciones de la feria, en los 40, hubo música, discursos de inauguración, es decir, había todo este mensaje de un evento cultural, ¿no? Se estaba construyendo un evento cultural y se estaba convocando a la población de la ciudad a que se acercara no solo a los libros, también a la prensa, ¿no? Porque se le dio un lugar muy especial a las publicaciones periódicas durante el periodo. En esta edición de 1942, según reportan las notas periodísticas, que son las fuentes fundamentales para poder reconstruir estos procesos, asistieron más de 120,000 visitantes en la primera semana y se vendieron más de 175,000 ejemplares. O sea, desde 1924, que había ocurrido la primera feria, hasta estas iniciativas de los 40, hubo una intención muy clara de fortalecer el comercio de libros local, de fomentar a las librerías, a las editoriales que existían en el periodo,
Pero no solo eso, ¿no? También el propósito muy claro de todas estas ferias del libro fue acercar a más población hacia lo impreso y fomentar el consumo de libros. Entonces, bueno, pues esta cifra de 175,000 ejemplares es importante, habría que seguir profundizando en lo que significa. En las ferias se organizaban en el periodo de primavera-verano o quizá en el verano mismo. Entonces, esta primera edición ocurrió en mayo de 1942, la segunda se dio entre abril y mayo de 1943. Hubo 50,000 personas que asistieron a la inauguración de esta segunda edición y como dato curioso que habría que seguir rastreando, el 15 de abril se declaró Día del Libro y se anunció dentro del contexto de la feria que se lanzarían de 80 a 100 novedades, ¿no? Y digo dato curioso que habría que seguir estudiando, porque nosotros sabemos que pues el Día del Libro, que no es el 15 de abril, pues se ha institucionalizado en el mundo entero como una conmemoración que ha permitido una expansión significativa del libro, de lo impreso en el mundo occidental, en las sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, pues ya en 1943 en México hay los primeros indicios de esta celebración en el contexto de la feria, pero no deja de llamar la atención que pues se anuncia un número significativo de novedades y al mismo tiempo hay un reconocimiento de que se necesitan lectores, porque México sigue siendo un país mayormente analfabeta, ¿no? Donde las personas no saben leer y escribir, y eso nos lleva a quizá la edición más significativa de la feria en la década de los 40, que fue la que ocurrió en 1944, en el contexto de la campaña nacional contra el analfabetismo, ¿no? Entonces, resulta que la feria en 1944 no se realizó ni en la primavera ni en el verano, sino a finales del año, en noviembre. Y esto tiene que ver, no lo había mencionado previamente, obviamente al gobierno de Manuel Ávila Camacho le tocó el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esta ideología de la unidad nacional no solo tuvo que ver con el propio contexto mexicano, también en alguna medida que es bastante importante, pues se puede entender en el contexto del mundo aliado, ¿no? De cómo México se alineó con Estados Unidos en esta confrontación bélica y México, aunque no participó directamente de la Segunda Guerra Mundial, sino hasta muy tarde y mediante un escuadrón que representaba al ejército mexicano, pues difundió esta serie de discursos de defensa de la democracia y las ferias fueron un contexto donde se defendió que las sociedades democráticas alineadas pues con Estados Unidos precisamente serían democráticas en la medida en que la mayoría accediera a la educación y en este caso al mundo de lo escrito, ¿no? Entonces, la feria se realizó con retraso en ese contexto bélico y pues en noviembre de 1944 hubo 125 expositores y la Secretaría de Educación Pública adquirió un mayor protagonismo, lo cual es natural porque ya la Secretaría había cumplido más de 2 décadas de actividades y pues era para ese momento una institución un poco más delineada, más fuerte, con más recursos, con más personal. Entonces, bueno, yo decía que en la década de los 40 lo que le faltaba a las ferias eran lectores, quizá le sigan faltando hasta la actualidad, pero en ese momento la situación era dramática porque, como se puede leer en la diapositiva, había en México casi 13 millones de personas mayores de 10 años y casi el 60% de esas personas eran analfabetas, ¿no? Entonces, precisamente en ese periodo de la unidad nacional fue cuando se construyó, me parece a mí,
el problema contemporáneo del analfabetismo, ¿no? Cuando se empezó a combatir de una manera, primero se empezó a nombrar y después se empezó a combatir de una manera frontal en el propio lenguaje bélico de la época, este problema de que la mayoría de la población mexicana estaba excluida de la cultura escrita. Entonces, en agosto de 1944, meses antes de la feria, se decretó esta campaña nacional contra el analfabetismo y se llamó a los mexicanos, en su calidad de soldados de la patria, a alfabetizar a todos sus conciudadanos que no supieran leer y escribir, ¿no? La ley o el decreto que estableció esta campaña nacional señaló que todo mexicano mayor de 18 años y menor de 60 estaba obligado a enseñar a leer y escribir a al menos otro mexicano que fuera mayor de 6 años y menor de 40. Paralelamente, o sea, hubo como muchos frentes por los que se desarrolló la campaña a partir de agosto, y obviamente la feria de ese año, la feria de noviembre, fue uno de los más importantes, pero al mismo tiempo el gobierno de Ávila Camacho hizo una inversión muy fuerte en cartillas de alfabetización. Se produjeron más de 10 millones de cartillas que se distribuyeron por todo el país, y de hecho las cartillas no solo estuvieron en castellano. Es un periodo también interesante para la educación bilingüe, porque desde el sexenio de Lázaro Cárdenas se había marcado un viraje con la aparición de los antropólogos, de los lingüistas, ¿no? Que a partir de sus saberes especializados asesoraron al Estado mexicano, y se empezó a considerar la conveniencia de alfabetizar a las poblaciones indígenas en su lengua materna, dado que la alfabetización en castellano había demostrado ser altamente ineficaz, ¿no? Entonces es un periodo donde se están produciendo materiales bilingües, y esos 10 millones de cartillas que se distribuyeron pues tuvieron en cuenta la diversidad lingüística en México, aunque no de una manera perfecta, hubo bastantes falencias, pero es importante marcar estos procesos, ¿no? Entonces, esta feria del libro, esta tercera edición de las décadas de los 40, pues fue un verdadero escenario de la campaña nacional contra el analfabetismo. Por eso hablo de una puesta en escena, ¿no? Y las imágenes de la época nos revelan, en la que aparece en la diapositiva, vemos al presidente mexicano, a Ávila Camacho, que está en el centro de los dos oradores, en medio de los micrófonos, es el personaje que está sentado en medio, pues presente en este esfuerzo por librarse del problema del analfabetismo, ¿no? Se alcanza a leer en el mural que aparece en el fondo: la mitad de los mexicanos esté compuesta por iletrados. Ningún problema podrá, ya no se lee más, pero bueno, se ve toda la puesta en escena y el impulso que se dio a la campaña de alfabetización durante el periodo, que por lo demás pues contrasta mucho con lo que son las ferias del libro en el presente. Esta imagen que presento a continuación, me disculpo por la calidad, pero como son imágenes de prensa de los años 40, los servicios de reprografía que hay en la Hemeroteca Nacional pues no permiten una calidad mejor. Lo importante, y espero que se note claramente, es que lo que se ve en la imagen es un stand de las mejores y los mejores alumnos de la Normal de Maestros de la Ciudad de México, que están capacitándose y participando como alfabetizadores in situ, ¿no? Asistían a la feria y ahí mismo se alfabetizaba a la población. Entonces, pues no quería dejar de mostrar esta imagen a pesar de los defectos que tiene. Sin lugar a dudas, como ya dije previamente, la Feria de 44, en el contexto de la campaña nacional de alfabetización, marcó un hito y estableció los parámetros, ciertos patrones de las ferias que se dieron en el resto de la década, que fueron un par de ediciones. La de junio de 1946, o sea, es precisamente
la edición de la feria que ocurrió en el verano, y ya es en el contexto posbélico, ¿no? De la posguerra. En esa edición de 1946 hubo 164 stands, es decir, la feria iba creciendo en tamaño, en la cantidad de expositores y también en la cantidad de países que visitaban y que tenían un stand dentro de la feria. En 1946 hubo 18 países representados y como decía, pues para mí lo muy importante es ir viendo la correlación entre el fortalecimiento de estas ferias y la participación de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que en ese año vendió más de 39,000 ejemplares de diversas colecciones que no eran libros de texto. Es decir, la Secretaría de Educación Pública, y eso es algo sabido, es un rasgo de la historia editorial en México en el siglo XX, que la presencia y la producción estatal son muy fuertes, ¿no? Entonces, la Secretaría de Educación Pública creó una serie de colecciones que lo que buscaban era ampliar los materiales de lectura que estaban al alcance de los recién alfabetizados, ¿no? Entonces, son políticas que son bastante integrales, que van de la escuela a la feria a la producción de materiales masivos, ¿no? Como la Biblioteca Popular, esta colección Pensamiento de América y Cultura Mexicana. De hecho, todavía no hay investigaciones acabadas sobre lo que representaron estas colecciones. Participo junto con varios colegas que están aquí en Rastros Lectores, en un proyecto sobre colecciones populares en América Latina que esperemos que en breve vea la luz. Y precisamente, pues ahí doy cuenta de la necesidad de estudiar colecciones como esta Biblioteca Popular que publicó la SEP en los años 40, ¿no? Cuyos tirajes son muy amplios, de más de 40,000 ejemplares, y los precios bastante bajos, ¿no? O sea, son ediciones masivas de grandes tirajes. Y bueno, pues precisamente esas ediciones son lo que más vende la Secretaría de Educación en el contexto de la feria. El último año de esta década en que se realizó una feria en la explanada del Monumento a la Revolución fue en abril-mayo de 1947, y lo que tendría que decir es que la feria siguió siendo un foro muy importante de difusión de las campañas de alfabetización, ¿no? Entonces, sigue esta lógica de puesta en escena de la alfabetización para la población que se acerca a la feria. En la ilustración que aparece en la pantalla, lo que vemos es el Monumento a la Revolución, muy iluminado en las noches de feria, y una pequeña escultura donde figuran las campañas, las cartillas, perdón, de alfabetización. Dice 10 millones de cartillas de lectura para el pueblo de México, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, lo que quisiera destacar a través de esta imagen es cómo las ferias se convirtieron en ese espacio de difusión de la alfabetización en el México del periodo. Y bueno, pues ahora muestro una serie de imágenes de los informes de la Secretaría, informes del periodo, las memorias que año con año la Secretaría imprimía. Y pues lo que se ve en ambas imágenes, tanto en la superior como en la inferior, son escenas de los procesos de alfabetización que ocurrían en el tiempo de la feria. En el caso de la imagen superior, pues es un salón de clases, ¿no? O sea, se instala un salón de clases dentro de la feria, y en la imagen inferior, pues es una imagen muy conmovedora que debió movilizar a los mexicanos de la época, porque lo que vemos es a un niño enseñándole a su padre a leer y escribir, asistiéndolo, ¿no? Durante su proceso de alfabetización. Y pues esta imagen, nada más para ilustrar un poco más, pues nos muestra ese salón de clases donde están los trabajadores, donde están los sectores populares, a los que en principio se dirigían todas estas políticas. Obviamente habrá que estudiar con mucha mayor profundidad la presencia de estos sectores, las respuestas. No me atrevo a afirmar nada en concreto al respecto porque merecería una investigación específica.
Y bueno, pues quiero cerrar esta presentación señalando que se han estudiado las campañas de alfabetización en el México del periodo, ¿no?, de esta primera mitad del siglo XX, pero no se ha profundizado en lo que las ferias significan, ¿no? Ese es todavía un pendiente que tenemos. Y quiero también pues retomar una idea que estaba en mi punto de partida. Si nosotros tratamos de entender qué son las ferias históricamente, pues lo que yo podría decir no las puedo definir porque históricamente es poco conveniente definirlas. Lo importante es entender sus mutaciones, las diferencias en las prácticas que convocan, pero para el caso de México en la década de 1940, pues la feria fue un espacio muy importante para la alfabetización y fue un espacio evidentemente urbano, ¿no? En ese sentido, habría que contrastar lo que ocurre en estos escenarios de alfabetización en la Ciudad de México con lo que pasó en el resto del país, y desde luego serían deseables estudios, reflexiones que conecten estos procesos de las ferias en México con lo que estaba ocurriendo en el resto de América Latina. Y ya para concluir, pues bueno, la imagen que aparece en la diapositiva corresponde a diferentes portadas de estos materiales que la Secretaría de Educación Pública vendía durante las ferias, ¿no? La colección Pensamiento de América, la revista El Maestro Mexicano, y abajo hacia la derecha la Biblioteca Enciclopédica Popular de la que hablaba previamente. Agradezco mucho su atención y espero que, a pesar de las condiciones adversas en las que tuvimos que realizar nuestro encuentro, ¿no?, este segundo congreso, coloquio, rastros lectores, pues espero que, a pesar de las reglas que nos impone la virtualidad, podamos estar en contacto a través de estos mismos medios virtuales, y ojalá sea posible la retroalimentación, pues tarde o temprano. Muchas gracias por su atención